Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy 27 de junio vamos a ver las modalidades de la presentación y es el prosa y verso, que vamos a ver la diferencia de estas dos, ¿sí? Las modalidades. Toda obra literaria está constituida por dos aspectos o planos. El plano de la forma y del fondo o contenido, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene un poema, una obra literaria? ¿Cómo la tiene? Hay actualmente caligramas donde la forma puede ser escribir y hacer el dibujo en forma con letra, pero en forma de árbol, de zapato, de una flor, hasta de un vaso, de una nieve, y ya es la forma que el autor puede dar a una obra literaria. En los planos de la forma dice, podemos apreciar las formas discursivas, prosa, verso, diálogo, la lengua, coloquial, culta, las funciones de la lengua, referencial, apelativa, poética y las figuras retóricas. Dice aquí que pues la diferencia de una prosa y un verso, chicos, va a ser que la prosa puede ser un pensamiento más largo y el verso son 4 renglones. El diálogo, pues lo que tú y yo hablamos, ¿sí? En la lengua, el poeta va a escribir lo que él se inspira, ¿sí? Con palabras cultas, con palabras sofisticadas, con palabras que llamen la atención al que lo escucha, ¿sí? Y las funciones apelativas a la que tiene una referencia, a quién se apela, al amor, a la vida, a la muerte, al COVID, al papá, a la mamá. Poética, pues que es a sacar todos los sentimientos del ronco pecho de nuestro corazón. La prosa, dice, es la representación escrita de la lengua hablada, sigue la organización lógica del pensamiento y no está sujeta a los patrones de versificación. O sea que puede ser la prosa 10 renglones si queremos, porque no hay ninguna patrón que diga nada más deben de hacer 5 renglones, pueden hacer hasta 10 y eso es una prosa, chicos. Entonces, y es el pensamiento igual que sale del corazón, que vas a escribir, claro, con una organización lógica, que no vas a empezar a escribir de las flores rojas y metes flores negras o algo así, ¿sí? Bueno, y luego dice, y es ya para entonces apenas el segundo paquete lírico, todo un torrente de maravillas. Allí, entre esas páginas gritan los jirones sensibles que el poeta arranca la piel para confeccionar poemas. Ahí el desarrollo de la muchacha pueblerina, la silueta de Adán crucificado en el aguador, que llenará la fuente de su casa primera para continuar la biografía en la salida hacia la metrópoli. Bueno, chicos, aquí el autor lo maneja y lo dedica a una mujer del pueblo. Tal vez es un hombre que llegó a un pueblo, se enamora de una chica y pues aquí a él le dedica ese amor y ese sentimiento y puede expresarlo, ¿sí? Bueno, aquí en el verso, chicos, que es la diferencia de la prosa, vemos que la prosa y el verso se diferencian. Dijimos, la prosa se escribe hasta más de 10 renglones y con el pensamiento también, pero el verso solamente está sujeta como a un cuadrado, que nada más son 4 versos, tiene que tener rimar el primero con el segundo renglón, tercero y cuarto renglón, y dice aquí, es una forma discursiva que se opone a la prosa, pues se aleja la cotidianidad, no necesariamente respeta la lógica del pensamiento y está sujeto a los patrones de versificación, métrica, rima y ritmo, ¿sí? En el verso, pues tiene que contener siempre una métrica, una rima y un ritmo. El ritmo, ¿cómo voy a leer ese poema? Con voz suave, con voz alta, con amor, con algo de llanto o con algo de tristeza, ¿sí? Y está sujeto pues a esos patrones. Aquí viene un poema que estén ustedes analizándolo y dice, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indescriptible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, ¿sí? En tu recuerdo, no sé cómo ni sé qué pretexto, pero quedarme es vos.
Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos fendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé qué, con qué pretexto, por fin me necesites. Aquí viene, ¿verdad? Que se están enamorando dos personas que deben de ser francas, deben de tener amor, construir su propio amor y que no esperen a que uno al otro se necesite, ¿sí? Entonces, pues habla del amor y palabras que son cultas, pues puede ser la palabra sos, que no la escuchamos, esa es como más española. El indestructible, una palabra a lo mejor que no conocemos, no la manejamos nosotros mucho. Y pues son palabras cultas, coloquiales, ¿sí? Y habla pues de construir un amor, ¿sí? Y ser francos en decirse qué es lo que verdaderamente sientes. Y es el autor Mario Benedetti, como Octavio Paz, como Gabriel García Márquez, donde habla de las 100 años de soledad, cómo podía él en estar viendo cómo eran todo lo que pasaba siglos por siglos, él iba escribiendo la lluvia, el mar, lo que venía, la guerra, y a cada caso él podía ver una descripción. Perdón. Dice, funciones de la lengua. Referencial. Está centrada en el contexto. Brinda información objetiva, importando más el contenido del mensaje que la forma como se dice, a fin de que todos los posibles receptores entiendan lo mismo. Poética. Está centrada en el mensaje en sí mismo. Importa más la forma en que se dice el contenido que el contenido mismo. De esta manera, cada uno de los posibles receptores pueden entender algo diferente. Apelativa o conativa. Está centrada en el receptor, trata de provocar una respuesta en este. Aquí vemos, ¿verdad?, la referencia que nos brinda la información objetiva. ¿A quién va a ser dirigido? ¿A quién va a estar referenciado? ¿Sí? En la poética vamos a ver también el mensaje de por quién lo va a recibir, quién va a ser el receptor. Y cuando en la apelativa, ¿qué provocó ese receptor? Sentimiento. Cuando escucharon nuestro poema, por ejemplo, el poema que escribió José Santos, pues mi recepción fue se dedicó el tiempo, lo hizo correcto, lo metió al gobierno, metió la situación, metió lo que provoca, que es verdad en el COVID-19, lo que está provocando en el mundo entero. La hambre, porque él hablaba de hambre, de alimentos. Entonces, es lo que a mí como receptor digo, este poema COVID-19 me dice todo lo que pasó. Por ejemplo, si yo viviera dentro de 100 años o las personas que vivan de 100 años y vean un poema de COVID, van a decir, pues lo que pasaba es que hubo hambre, hubo enfermedad, hubo muerte, etcétera y etcétera. En los versos dice, tiene que tener rima, que son lo que se sujeta al que estamos diciendo. Se emplea el esquema de rima, el cual a través de las letras del alfabeto nos indica cuáles son los versos que riman entre sí. Se utilizan letras mayúsculas para los versos de arte mayor y letras minúsculas, para los de arte menor, ¿sí? Tiene que tener un verso la rima. La diferencia de la prosa, que es un pensamiento y no puede rimar. Si no queremos, no rima, pero en el verso no. 4 renglones, con rima. Por ejemplo, el primero con el segundo, ¿sí? El segundo con el tercero, como lo habíamos dicho, y tiene que tener una rima, ¿sí? Y vamos a ver ahora este poema. 4 versos, 4 renglones, como dijimos, es a un verso, ¿sí? Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Aquí vemos que sutileza rima con belleza, esa y esa, ¿sí? Cultura con hermosura, ahí están rimando con ura y ura, ¿sí? Entonces en el verso, vuelvo a repetirles para que vean la diferencia, la prosa es un pensamiento, escrito del corazón también como el verso, pero puede haber más las palabras sin rimar. En el verso, 4 renglones nada más, que tiene que haber la rima, y primero con el tercero o segundo con el cuarto. Y también el tono, ¿verdad?, de voz, como les decía, el ritmo. ¿Cómo vamos a manejar ese ritmo, chicos? El metro.
dice, es el número de sílabas por verso, el número de versos por estrofa y el número de estrofas por poema. Las sílabas aquí en el verso, pues sí se tienen que contar cuántas sílabas, no nos podemos pasar de más sílabas porque entonces ya no sería un verso. El ritmo, dice, es la característica fundamental del verso, ya que este puede carecer de metro fijo o de rima, pero siempre tendrá ritmo. Rige la distribución o repetición periódica de pausas y acentos dentro del verso prosódicos. Tras el rapto de Ira vino una, ¿sí? Entonces, chicos, aquí en el ritmo, pues como les digo, vamos a ver cómo el poeta le da esa suave, cómo le da la entonación para que me entiendan a su voz, ¿sí? Si es muy suave, de tristeza, de un llanto, de enojo, de ira, de coraje, de aquel arrebatamiento de que a lo mejor está enamorado y va a ir con todo, ¿verdad? Como Celestina, que fue la mujer que estuvo ahí en medio de Melibeo y de la muchacha para poder estar interviniendo para que lograra que se enamorara uno del otro, ¿sí? Plano, fondo o contenido. Dice, se encuentran los elementos funcionales, narrador, personajes, acontecimientos y ambiente. La estructura, planteamiento, nudo, climas y desenlace. La sustancia del mundo narrado, referencia a lo natural o a lo social, a lo cultural o a lo individual. Bueno, chicos, pues aquí en un poema tiene que, como lo que decíamos, tiene que haber el personaje que va a escribir. En este caso, el autor, el poeta. ¿Qué acontecimiento hay en el ambiente? Dolor, tragedia, comedia, elogio, epopeya, los géneros literarios que habíamos estado diciendo, ¿sí? Un himno, un canto, también puede haber dentro de un poema.